Bueno, Crispatitos, vamos a tratar un asunto curioso y no sé si de interés para mucha gente, como es el asunto de, oye, en un nuevo mundo este de James Gunn va a ser Robert Pattinson el nuevo Batman. ¿Se va a quedar desde las películas de Matt Reeves para ser el acompañante del Superman de David Corenswith? ¿Lo aceptará James Gunn o querrá el prurito de decirle a Warner, no, no, esto venía de la etapa anterior y por tanto eh, no vamos a aceptar una simplificación cuando el mundo rico interior de Jaime Pistolas está en otra onda? Y en ese momento es cuando tenemos que pensar que ese Robert Pattinson de Matt Reeves viene de un crimen. Un crimen que ya está comentado en un vídeo en este canal, como es el hecho de que por única razón no ha habido una película del último Batman que ha tenido una prestancia tan importante como Ben Affleck. Una película en solitario, que sí tuvo Michael Keaton, que en realidad es Michael Douglas, pero el sindicato de actores tenía la idea de que solamente hubiera un solo actor con una marca registrada, y como ya estaba Michael Douglas, hijo de Kirk Douglas, pues le tocó pringar, y bueno, dicen que en honor a Diane Keaton se puso el apellido, aunque ahora quiere ser parecido como Michael Keaton Douglas en las películas que puede hacer. A disgusto porque, bueno, vino de Beetlejuice, una película comedia, y aparentemente no era bien aceptado como El Cruzado de la Capa. Y tenemos a esa película original de 1989, luego de 1992 Batman Vuelve, las dos con Tim Burton. Luego estará... Eh, ¿Conviene hablar de Schumacher? Forever y Batman y Robin. Val Kilmer, George Clooney. Bueno, hasta que llega Christian Bale con Christopher Nolan y sus películas. Y luego tenemos el nuevo intento desde... bueno, Man of Steel es de la mano de Christopher Nolan, pero con Zack Snyder. Y ese Zack Snyderverse que se construye a través de algo que hubieran querido los de Warner de aquel momento. Querían hacer una película de la Liga de la Justicia justo después de Man of Steel. Y fue el propio Zack Snyder que les dijo, parad un poco, parad. Vamos a hacer algo intermedio. Y ahí surgió la idea de Batman v Superman. La edición Ultimate de 3 horas es mejor que la de 2 horas y media. Y ahí empieza el problema. El problema de la limitante de contar y ciertamente también la propia limitante de Zack Snyder que cuando no tiene limitantes y bueno, le ponen libertad completa, pues le sale como lo de Revermont, un producto un poquito disfuncional. Pero él, si hay un soft control suave, sin injerencias, sin tratar de marvelizar la DC, hizo productos realmente interesantes, como esa situación de esas 2 horas de Man of Steel, las 3 de Batman v Superman y las 4 de la edición de la Liga de la Justicia que salió en marzo de 2021. Lo recuerdo perfectamente porque el ordenador, cuando surgió la decisión de salir y lo comunicó en aquella party, aquella fiesta, en ese mismo momento el ordenador que tenía en ese momento decidió morir. No sé si de gusto, de gloria, y decidió que era el último servicio que hacía. Y por tanto, ahí tenemos una situación que hay que recordar, porque había un proyecto de Batman en solitario.
con Deathstroke, que ya salía al final de estos productos de, de Zack Snyder, con una proyección para esta película en la que iban a luchar Deathstroke contra Batman, en que al final se decía aquello de, bueno, ¿quieres saber quién es este? Porque al parecer le había fastidiado, como supuestamente los Jedis le habían fastidiado la vida al general Grievous. Y por eso se mete en la rebelión con los elementos de la Federación de Comercio y todo aquello. Eh, por tanto, estos elementos respecto de haber sido fastidiados y que la venganza, ciega venganza, vaya en una dirección contra los propios intereses de la persona afectada, ya sea el general Grievous o sea Deathstroke, siendo manipulados por una mente maestra, ya sea el Conde Dooku o ya sea Lex Luthor, es algo que es propio de este mundo. Lo que no es el hecho de que esa película que iba a dirigir Ben Affleck, iba a protagonizar como Batman Ben Affleck, en primer término, debido a esas problemáticas en el rodaje ya de Batman v Superman y posteriormente de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, cuando llevaron a Joss Whedon, que en este caso el tiempo ha acabado por configurar que también fue en parte víctima propiciatoria, aunque él se prestó a ello, para el crimen organizado en torno a la Liga de la Justicia. Evidentemente es una realidad objetiva el hecho de que trataron de cambiar el rumbo de la historia y en primer término, también añadido a los problemas de alcoholismo de Ben Affleck, acabó retirándose primero de la dirección y alcanzaron el acuerdo para que Matt Reeves se metiera y luego dejó la actuación. Una película que iba a estar en el Snyderverse se metió en sordina y acabó en las manos del actor Robert Pattinson para hacer de Batman Bruce Wayne. Y como todo el mundo sabe, o debería saber, es por lo tanto un crimen de muerte del proyecto anterior por fases y ha acabado con la idea, lo mismo que aparentemente pudiera haber en Todd Phillips y Joaquín Phoenix, la idea de hacer una trilogía, que no sabemos si el Joker Folie à Dieu, locura a dos, se habrá cargado la posibilidad, depende de cuándo llegue la recaudación, de hacer una trilogía esa de Todd Phillips con Joker, con Joaquín Phoenix y todo esto. Hay quien da por supuesto de que va a ser que no, porque ya sería 3 de 3, meten a Lady Gaga en una secuela y se carga el producto. Pero es que Matt Reeves también tenía la idea de hacer una trilogía. Cogió el guión de Ben Affleck y dijo, oh, impecable, maravilloso, pero no es mío. Yo quiero hacer otra cosa, distinta. Y lo mismo que uno puede ver en la película de Andy Muschietti, puede ver tres películas. Tres películas diferentes. Una, la que estaba originalmente establecida. Luego, cuando vienen los Hamada, Walter Hamada, y toda aquella situación de combo, cuando al bueno aquel, mejor no decir el nombre, era bueno para los cómics, pero cuando le metieron el gusanillo de puede ser el Kevin Feige de DC, la cosa se jodió y para las películas no valía. Pues cambiaron, había una película distinta. Y ya cuando entra James Gunn, hay una película completamente distinta y disfuncional, sobre todo cuando se meten en el bucle espacio-temporal y no saben cómo salir. Con el asunto de los dos Flash y esa protuberancia que le sale al Flash alternativo y la masacre respecto al propio Batman de Michael Keaton y la Batgirl. La Batgirl es otra película. Supergirl. Pero tiene todo que ver, porque tuvieron la buena idea de no permitir la publicación de Batgirl. Y la Supergirl en esta Flash de Sacha Calle
fue maltratada. Así de sencillo. ¿Para qué está Supergirl en esta película de Flash? ¿Para morir una y otra vez como Michael Keaton como Batman? Y para una resolución bastante absurda. Y al final poner a George Clooney como el Batman de ese universo que no iba a llegar a último término. Porque... Y esto es lo gracioso. No me sale la risa. Lo gracioso es, evidentemente, el hecho de que cuando entra James Gunn, el mundo de la Liga de la Justicia, con la aparición en 2020-2021 del proyecto, largamente añorado por los fans, era una realidad. Y eso era seminal para muchos proyectos, a unos pocos que podía hacer Zack Snyder, y luego iba a dejarlo. Iba a dejar los actores, iba a dejar los personajes, para que pudieran tener, como sucedió con Aquaman o con Wonder Woman antes, su propio desarrollo particular en spin-offs, en películas adláteres. Podía haberse retomado el Snyderverse, pero eso hubiera significado reconocer los fallos de aquella toma de decisiones. No se hizo. Y se prefirió dejar en barbecho, en la mierda más absoluta, 4 películas que se iban a estrenar y que no iban a contar con el futuro, con el mañana brillante de James Gunn, que hizo borrón y cuenta nueva cuando dijo que no lo iba a hacer, que echó a Henry Cavill, que no iba a ser ya más el Superman de nuestra generación, que entró en el cameo al final de Black Adam cuando no hizo el dinero que estaba establecido que podía hacer o que debía hacer. Una película del montón, mejor que algunas de Marvel de la última jornada. Pero James Gunn lo que quería era establecer su propio orden, su propia hoja de ruta, con nada de vinculación con lo anterior, pero sí con parte de lo que él había hecho, con su hermano Sean Gunn, con Peacemaker en la primera temporada, algunos elementos de Escuadrón Suicida del suyo, no el de David Ayer. Y por lo tanto, ahí hay un júmele bastante rico en mentiras y traición, que nos lleva precisamente a Creature Commandos, que en teoría tiene que salir este final de año, 2024, y el comienzo con el Superman, ya no es Superman con apellido, simplemente Superman, de David Corenswet y con el querido Nathan Fillion y algún otro, pero en un casting de hacendado, bastante pobretón. Sin un punch como pudo tener Marlon Brando, Glenn Ford, en aquella original de 1978, sin un Russell Crowe, un Kevin Costner de la película de 2013. No hay ningún Jor-El de prestancia, ni un Kal-El de prestancia tampoco. El Superman puede ser desconocido, como era el caso de Christopher Reeve o de Henry Cavill, pero el padre, tanto terrestre, Jonathan Kent, como el padre kryptoniano, normalmente eran unas figuras de peso que daban un tirón en la taquilla. Y con otras figuras que estaban por ahí, por ejemplo, G. Hackman como Lex Luthor, que abrían la posibilidad a que, bueno, yo no conozco a este personaje, o no conozco a lo que nos quieren traer, pero ojo, cuidado, estos actores, a mí me gusta este actor, está muy en boga, o que está muy consolidado, y que por lo tanto voy a ver lo que hace este actor. Y mira, qué peliculón, encima, mira, a pesar de que no sea el sector mío, el tema de los superhéroes, puede decir cualquier persona del común, porque a fin de cuentas no solamente a los que leen cómics o los que son fans se le puede llamar para ir al cine, porque se necesita mucha más gente para llegar a los supuestos 1.000 millones como
una cifra que debe garantizar el hecho de que se vayan haciendo más y más y más. Superar los 2.000 millones de Avatar y el Avatar 2 también garantizan, Avatar 3, 4, 5, parece que James Cameron está metido con los pitufos azules a full, ya para el resto de su vida. Podría haber hecho muchas otras cosas, pero no ha querido, lamentablemente, como Peter Jackson y muchos otros que podrían haber aportado bastante más, y no, parece que están a sus rollos, y no pretenden avanzar en más productos. Y cuando alguno pretende avanzar en algún producto como Francis Ford Coppola, nos trae Megalopolis, que es, bueno, una situación que dicen que es fallida y que no amerita al creador de productos como Apocalipsis Now, las dos primeras de El Padrino, o La Conversación en los años 70. En este caso, ¿puede el Batman de Robert Pattinson ser el compañero de el Superman de David Cronenberg? Sería una señal, antes del estreno del propio Superman, y mañana hablaremos de esa fecha de estreno y de lo que se puede plantear, como el Barbenheimer sucedió en su momento, pero digamos que había 10 proyectos en la presentación aquella de James Gunn, algunos de los cuales reciclados, con lo cual estaba haciendo mucho trabajo, pero recicló algunos de los proyectos que ya había planteados o pensados, por lo menos 5 de los 10, y dice que la fase 1 incluye más cosas que ya serán presentadas en su momento. Hay mucho dinero en juego, porque en parte es como la situación que podía estar Marvel en 2008. Pero con Marvel estando en una situación muchísimo peor. No en el ámbito de dinero potencial, porque DC tiene todos los productos encima de la mesa, como para haber hecho Blue Beetle. Podían haber hecho muchas otras cosas de muchos otros personajes mucho más conocidos y que todavía no tienen película. Podrían haber tirado la DC por muchas otras IPs, que ahora se llama así, IPs. La Marvel había vendido en los años anteriores muchas de esas IPs. Por eso el tema, por ejemplo, de Spider-Man con respecto de Sony, estando la necesidad de llegar a acuerdos. Sobre todo Sony no le importa el tema de las películas. A Sony le importa sobre todo los videojuegos. La propiedad para hacer esos videojuegos ellos. Por eso no quieren desprenderse. ¿Se podría llegar a un acuerdo en el que se pudiera prestar para las películas? Eso han hecho Sony y Marvel Disney. Llegar a ese tipo de acuerdos. Con el hecho de que pudieran hacer películas de esos malvados del entorno de Spider-Man. Llámese Kraven, el cazador, que tenemos ahí. Madame Web, Venom. Todos estos elementos. Rhino. Que son malvados de Spider-Man y que son propiedad de Sony. ¿Por qué tuvieron que hacer una película de Iron Man en 2008? Porque habían vendido todo lo rico, no tenían dinero, solamente podían hacer una película y hicieron de Spider-Man, no, de Iron Man. ¿Le salió bien? Sí. La DC podría vender las IPs de algunos personajes y que la gestionen otros. Pero eso, por ejemplo, daría la posibilidad de que Snyder pudiera hacer más películas del Snyderverse con la Liga de la Justicia 2 y 3, la película de Batman contra Deathstroke, que estarían ahí. Estas tres películas serían básicas para cualquier reclamación de un fan del Snyderverse y dirían, oye, cerramos el arco y a partir de ahí, pues haces lo que tú quieras. Que podía haber sido una solución. Pero James Gunn tiene miedo. Tiene miedo que la cosa funcione mal. Y por eso, siendo CEO de la compañía, de DC Studios,
se autoproclamó, primero, hago el guión yo, y luego dirige la película él. Tiene tiempo para dormir. Porque para hacer la supervisión de Peacemaker, segunda temporada también, supervisión de Creature Commandos, y además dirigir la película de Superman y escribir el guión y hacer un montón de asuntos ahí. Es por tanto un asunto complicado, vidrioso, y que los resultados todavía no se han visto. Habrá que ver cómo es el estreno de Superman y qué puede hacerse, porque imaginemos que Superman fracasa. O que no es un éxito tan grande. Recordemos las perspectivas de Man of Steel, de lo que se creía que podía ser y lo que sacó en dinero. Lo mismo respecto de Batman v Superman, e incluso con toda la problemática, lo que hubo en el estreno cinematográfico de la Liga de la Justicia. Es eso una visión que merece entenderse para comprender cómo Warner prácticamente le está mandando un mensaje de que, ojo, cuidado, que puede que no haya mucho dinero para esos proyectos que van después de Superman, que Brave and the Bold, que supuestamente es un proyecto que implica a Batman, contratar a otro Batman distinto puede ser complicado en la situación actual de la compañía, que está en números rojos, en liquidación, en lo que refiere a los superhéroes, y por eso esa llamada de atención estamos pensando, y filtrarlo a la prensa, estamos pensando que el Batman de Robert Pattinson sea el canónico en el mundo de James Gunn. Porque con ese mensaje están dando, curiosamente, una imagen de que no creen mucho, no creen demasiado en James Gunn, de que han visto que puede no ser muy impactante, que mucha gente no está hablando del Superman de David Swift. Han tenido que filtrar una imagen guarrísima, aquella de las botas con el fondo de croma, aquello que parecía un chupachus. Y luego, en el rodaje, hay algunos que son muy positivos, que se emocionan con esto, y está muy bien, el camino hacia el Superman de julio de 2025. Pero las señales que salen de la compañía de Warner son contradictorias. No quisieron apoyar los productos que fueron liquidados directamente. Esa situación respecto de esos 4 proyectos que salieron el año pasado. Y que evidentemente ahí tenemos un elemento para la reflexión respecto de, con esta idea de que Robert Pattinson sea el Batman del Nuevo Mundo, es una señal de debilidad. Cuando es este producto de el Batman de Robert Pattinson en esa primera película, producto de un crimen contra lo que había respecto del Batman de Ben Affleck, sustituyendo en todo la producción anterior, pero sobre la misma producción, haciendo una distinta, y eso ya lo comenté en su momento, hablando de la película de Batman, vista en el cine 2 veces. Pues evidentemente no podemos olvidar ese pasado reciente respecto de estas películas y el futuro tras la película de Superman, que habrá que juzgarla después de haberla visto, eso sin duda alguna. Y que evidentemente, como digo, es un tema que tampoco hemos tratado demasiado en el canal, pero que tiene una cierta realidad de proyección hacia el futuro inmediato respecto de lo que pueda hacerse respecto de los superhéroes, porque, bueno, igual le pasa como al western, que sea un momento Guadiana en el que la gente esté un poco de capa caída, sería una justificación, pero películas evento como Deadpool y Wolverine, que tiene un directo en este canal, después de haberla visto, tiene un directo hablando de ella y que ha llegado a los 1.350 millones de dólares, superando al episodio 8 de Star Wars, aquel del supuesto Rian Johnson, que para mí fue un Skrull, el auténtico Rian Johnson es el que dirigió Puñales por la espalda y la secuela. Pues
habría que ver que algunas películas funcionan y otras no. La gente no está cansada, sino de malos productos. De productos en los que no se confía, que no se promocionan, en los que no se cree en ellos. Hay que creer en los productos, hay que creer en lo que se presenta y tener no solamente la confianza, sino transmitirlo de manera clara y honesta. Porque un mal tráiler que presente algo que no va a ser puede disuadir a la gente o ir con unas expectativas de una película y salir cabreada porque no es lo que les prometían. Y por tanto hay que ser muy fino respecto del producto, respecto de las intenciones, cosa que James Gunn no ha hecho, de ser honesto con la propuesta ni de transmitir prístinamente lo que se quiere dar al público. Veremos lo que ocurre. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpien.